Vamos a orar. Señor y Padre, el único anhelo, nuestro único deseo es que tú seas glorificado en esta mañana, Señor. Estamos contentos por la certeza, por la seguridad, a través de la fe de que tú estás en medio de nosotros. Y en esa seguridad pues queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que tú seas el señoreado. Padre, personalmente te pido que tú me limpies con tu sangre, Señor, y que tú puedas, a través de tu gracia y de tu misericordia, poderme usar para presentar el mensaje que tú pusiste en mi corazón, Señor. Hazlo, llévalo, Señor, que se haga carne en medio de nosotros y que tú nos des de tu gracia sobreabundante, pues no solamente para entenderlo, sino para poderlo poner en práctica. Recibe toda la gloria, toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Hay una ley de física llamada sinergia. ¿Quién sabe lo que es la sinergia? ¿Ves? Bien. Estoy contento porque como no lo sabe nadie, pues por eso el Señor me lo ha dado a mí, para que lo predique. La ley de la sinergia proviene del griego sinergo, lo que quiere decir literalmente trabajando en conjunto. ¿Ves? Hay una manzana ahí arriba y tienen que trabajar todos para poder conseguir la manzana. La sinergia refleja el fenómeno en que el efecto de la influencia o trabajo de dos o más agentes actuando en conjunto es mayor que la que hubiese podido esperarse de esos mismos agentes operando independientemente o por separado. Se entiende por que hay sinergia positiva cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente. En estas situaciones se crea un efecto extraordinario, que es un efecto extra, debido a la acción conjunto que ninguno de los sistemas actuantes hubiera podido generar de manera aislada. La sinergia se refiere en muchas ocasiones a la eficiencia, el ser eficiente. Dos elementos que se unen y generan sinergia ofrecen un resultado que maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. Esto quiere decir que se obtienen mejores resultados cuando se unen los esfuerzos. ¿Por qué quiero hablar de sinergia? Porque la Biblia habla mucho. No de la palabra en sí, pero sí de la potencia multiplicadora de la unidad. Cuando te das un paseo por las epístolas, cuando empieza Pablo, pero en toda la Biblia, pero especialmente Pablo, cuando Pablo habla a las iglesias, siempre hay una parte que insta a la iglesia a buscar la unidad. Es un denominador común y es muy evidente en ocasiones ver que dentro del cuerpo de Cristo existen situaciones que debilitan el actuar y la eficiencia de la iglesia. El Señor, cuando estaba y veía el panorama, hay una palabra que a mí siempre me llamó la atención y que me la recuerda en muchas ocasiones cuando no somos capaces de mantenernos unidos, y es que si dos de vosotros os pusieran de acuerdo en algo. Eso que parece tan sencillo, ¿no? Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en algo, pedidme lo que queráis y os será hecho. Y la sinergia, que es el resultado de una unidad en el espíritu adecuada, eso hace, y siempre, eso hace que la función de la iglesia sea eficiente. Lo que pasa es que a veces no es significativa esa falta de unidad. Y no es significativa porque quizás no le damos la importancia que Dios quiere que le demos. En anatomía, en medicina, puede haber una disfunción en el cuerpo
Pero yo creo que el cuerpo unido en sí mismo crea una sinergia que puede hacer que el cuerpo funcione de manera eficaz y de manera eficiente. Y puede ser posible que una parte del cuerpo, algún órgano del cuerpo, de repente enferme. No somos conscientes, pero sí evidenciamos en el cuerpo que su funcionamiento no es el que corresponde ni el eficaz. En la iglesia pasa lo mismo. A veces estamos pendientes de cazar o de mirar cosas grandes en nuestra vida que están mal y pasamos un poco de largo en cuanto cómo está nuestra relación. Porque dependiendo de cómo esté nuestra relación, será eficaz el cuerpo de Cristo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso de esta manera: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Hay un llamamiento para la iglesia. No es algo que a mí me ha parecido en cuanto a decir, ¿qué voy a hablarles a la iglesia? Bueno, pues voy a hablarles de la importancia de mantenernos unidos, de la potencialidad que tiene la unidad en el Espíritu. Sino que aquí Pablo, cuando se presenta a la iglesia de Éfeso, le dice, atrás de un ruego, porque Pablo hemos estudiado lo que es la bondad, y vemos a un Pablo no solamente educado, sino caballeroso, respetuoso. Y aquí les dice, les ruego. Y este es el llamamiento de Dios para su iglesia en esta mañana, para ti y para mí. Dios nos ruega que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. ¿Y cuál es ese llamamiento? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense. No es fácil, ya sabemos que no es fácil, pero Dios en esta mañana nos dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Por lo tanto, hay un llamamiento y hay algo que Dios nos dice que hay un esfuerzo que hacer, y es mantener una unidad. ¿Pero una unidad en qué? Una unidad en el Espíritu. Y con la ayuda del Señor quisiera compartir con vosotros cuál es esa unidad. Porque no es unidad cualquiera. Aquí podemos estar ahora y estamos unidos, ¿amén? Pero es muy posible que no estemos unidos en el Espíritu. La unidad hace la fuerza. Una necesidad urgente para ser efectivos como iglesia es trabajar en unidad. Además de trabajar para el Señor, debemos trabajar unidos. Porque todo lo que no sea esa unidad en el Espíritu, lo que hará será debilitar al cuerpo, debilitar nuestra parte como miembros del cuerpo, y al final es algo que no glorifica al Señor. Cuando el enemigo consigue dividir al pueblo de Dios, deja fisuras. Y el enemigo es mucho más consciente de lo que estamos compartiendo en esta mañana que nosotros mismos. Nuestro enemigo espiritual es más consciente de conseguir un cuerpo que no esté unido en el Espíritu, porque él conoce las consecuencias. Jesús, la oración que hace el capítulo 17, que yo os invitaría a que lo leyeseis, antes de salir y de ir al Padre, la oración que hace, una oración realmente profunda. Si tú cuando llegas a casa quieres leer el capítulo 17, vas a ver que es una súplica de Jesús, del Hijo al Padre, diciéndole que nos manteniésemos unidos. No te pido solamente por esto, sino por los que han de creer en ti. Y esos que tenían que creer en Él somos nosotros. Y Él ahí delante del Padre les dice, Señor, y esa petición me lleva
a meditar que él ya sabía que era algo que era prácticamente imposible realizarlo por medio de nuestras fuerzas. Se necesitaba un esfuerzo, pero sí hay una intercesión del Hijo hacia el Padre. Decir, Señor, que sean uno, para que el mundo crea. ¡Qué eficacia! Es un decir, porque si no se mantienen unidos, no creerán en ti. A que se nos escapa, a que nos enfocamos quizás es que puede ser más efectivo el evangelismo, pero es que acaso no está dentro del evangelismo el vivir el evangelio, primeramente para nosotros, para que luego pueda ser efectivo hacia afuera. La Biblia afirma esta misma ley de sinergia en muchos lugares de la palabra de Dios, pero yo quisiera mostrar algunos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este versículo empieza dice, mejor son 2 que 1. Pero aquí es el cordón de 3 dobleces, es aquella unidad en el Espíritu. La tercera doblez es el Espíritu Santo. Es 2 personas en un mismo sentir, unidos en el criterio del Espíritu Santo, no se rompe solo. Aquí está marcando claramente la ley de sinergia. Mateo lo expresa así: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y Lucas en el capítulo 5 de Hechos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el suelo, en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí vemos una eficiencia de la unidad. Los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, porque estaban todos unánimes. No juntos, unánimes. Dicho esto, ¿qué elementos necesitamos como creyentes? Esos creyentes que forman la iglesia del Señor, para que la sinergia se produzca. La primera la hemos dicho antes, y es ser fieles al llamado, obedientes al llamamiento. Pablo decía a la iglesia de Éfeso, vivid dignos, de una manera digna del llamamiento que había recibido. Y le dice a la iglesia de Filipos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. ¿Qué es sintiendo lo mismo? Es imposible, es prácticamente imposible que de los que estamos aquí tengamos la misma manera de pensar uno de otro. Podemos ver las cosas de manera diferente, pero lo que está diciendo aquí es que tengamos sintiendo lo mismo, es unificar nuestros pensamientos a lo que piensa Cristo. La verdad es absoluta en la palabra. Sintiendo lo mismo es en 2 pensamientos cruzados entre tú y yo, es negarnos a nosotros mismos y buscar qué piensa Cristo de esa situación. Y entonces me enfoco en el pensamiento. Eso es sentir lo mismo. Ya no se trata de lo que pienso yo, ya no se trata de lo que piensas tú, sino qué dice el Espíritu Santo que tenemos que pensar en esa situación en concreto. Esto es lo que significa sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, vuelve a hablar de la unidad, unánimes, sintiendo una misma cosa, que no es lo mismo, porque no es una repetición de sintiendo lo mismo, y sintiendo la misma cosa, la diferencia aquí es que dice enfocados hacia una misma dirección. ¿Cuál es la dirección que Dios quiere que nos enfoquemos?
llegar a ser como Cristo. Y hacia una misma dirección, predicar el Evangelio. Esa es. El diablo conoce la ley de sinergia. La conoce. Porque conoce la palabra de Dios. La sabe. Conoce el efecto. Conoce la eficacia de ella. Y procura de muchas maneras causar división y malos entendidos. Entre hermanos, entre familias, entre líderes, entre miembros de la iglesia. Y es su táctica favorita. Porque él sabe que si divide, vencerá. Por lo tanto, él se encarga de producir disensiones, sembrando discordias, críticas e incluso acusaciones. Aquí Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vuelve a repetir lo mismo. No se trata de dos mentes, se trata de que tú tienes tu mente, yo tengo la mía, pero tenemos que tener, y estamos llamados a tener la mente de Cristo. El mismo Pablo dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Sabemos cómo piensa Cristo. Por lo tanto, tenemos el llamamiento y el ruego de parte de Dios de movernos y relacionarnos en base a lo que piensa Cristo y en un mismo parecer, ni el tuyo ni el mío, sino el de Cristo. Lo siguiente es la humildad. Hay una ilustración que me gusta mucho, la vi hace mucho tiempo, y si queréis podéis entrar en internet y lo podéis ver un poco más aclarado. Yo no quiero profundizar, pero sí quiero darle la introducción a lo que es ese elemento para que no perdamos la sinergia como cuerpo y como iglesia. Y son dos cabras. Hay dos cabras en medio de una ruta muy estrecha donde hay un acantilado. Y el camino es tan estrecho que solamente cabe una. Y llega un momento que se encuentran. Y estaban, dice que ellos empiezan a pensar, y dice: bueno, pues ya se apartará ella, no, que se aparte la otra. Pero una de las dos tiene que si me empiezo a dar cuernazos con esta, al final los dos caemos al precipicio. Y entonces una de ellas dice que se agachó para que la otra pasara. Eso es humildad. Pero a veces nos mantenemos en un camino donde a ver quién la tiene más dura, la cabeza de ella. Y eso no es humildad. Eso es querer tener razón. Y la semana pasada recordábamos que el que se humilla, Dios le ensalza, y el que se ensalza, Dios humilla. Dicho todo esto, quiero recalcar la necesidad de la unidad entre nosotros. Y para conseguirlo, cada uno se tiene que humillar y no insistir en sus derechos, porque Cristo no pidió sus derechos. Insistimos en nuestros derechos y nos agarramos a nuestra opinión a costa de la unidad, y eso no debe de ser así. La unidad está por encima de mis derechos y de mis opiniones. Para poder mejorar y ser efectivos necesitamos estar abiertos a que alguien nos diga lo que estamos haciendo mal. Eso también es humildad. Que alguien pueda venir y decirme aquellas cosas que estoy haciendo mal. Pero, ¿verdad que cuesta? ¿Verdad que cuesta? Y a veces el Espíritu Santo viene
a decirnos lo que estamos haciendo mal, pero le contristamos, hacemos oído sordo, lo dejamos pasar, y al final quien sufre es la sinergia del cuerpo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Habla Romanos. Esta es otra carta que escribe Pablo, porque las iglesias en aquel entonces tenían las mismas problemáticas de las que tenemos nosotros en cuanto a carácter. Habían otras cosas en cuanto a doctrinas, en cuanto a liturgias, pero en cuanto a carácter somos iguales. Y aquí Pablo, en el capítulo 12, 13 y 14, está hablando de cómo tiene que ser el carácter de los cristianos. En Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es humildad. El considerarte a ti como superior a mí. Y no mirando lo mío, sino el conjunto. Porque la unidad es una visión de cuerpo. Esa es la unidad. Lo tercero necesario para no perder la sinergia es confesar y perdonar. Tengamos la libertad, hermanos, y una buena costumbre, una costumbre hermosa. Hoy hemos hecho una introducción en la Santa Cena recordando aquello que Jesús hizo y que luego deja un mensaje que dice: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Os acordáis? ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice: pues lo he hecho para que toméis ejemplo y lo pongáis en práctica. Y de verdad que es muy buena costumbre confesarnos nuestras ofensas. Nuestras ofensas. Porque la Biblia nos enseña de que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y eso conlleva una confesión de ofensa. Es una declaración, es una llamada telefónica, es un hablar, decir: aquello que me hiciste me hizo daño. Tengo dolor. Me es difícil conseguir relacionarme contigo. Confesarnos nuestras ofensas. Porque en definitiva, si yo no tengo un buen pensamiento sobre ti, ya estoy pecando. No tengamos miedo. Apartemos el juicio. Hagámoslo con sinceridad, con valentía, con esfuerzo y buscando la paz. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ponía el ejemplo de lo que era la sinergia dentro del cuerpo y lo necesario de la sanidad de todos sus miembros. Y a veces lo percibimos o lo llevamos, lo minimizamos en cuanto a que no es tan importante. Sí, sí es importante, porque el cuerpo de Cristo está llamado a ser sano. Tiene que estar sano para que pueda tener la eficiencia que Dios quiere. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué cosas? Confesaos. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Y no de la manera católica. Hay cosas aquí que están carentes. Confesarnos nuestras ofensas.
y orar. Son dos cosas muy necesarias y muy carentes en la iglesia. Por lo menos en mi vida, No, yo quisiera que cuando que me incluáis en el grupo, que no, yo estoy carente. Cuando hablo de iglesia, yo estoy parte de la iglesia. Pero creo que son carentes. El confesarnos las ofensas y orar unos por otros, creo que somos más tendentes a meter la cabeza debajo del ala y decir, bueno, ya esto pasará, ya pasará. No pasará, empeorará. Para que seáis sanados. Un miembro que está enfermo, si no es sanado por un médico, puede llegar a morirse. Todos ofendemos muchas veces. ¿Amén? Todos ofendemos muchas veces. Y Santiago nos avisa del peligro de dañar a otros con nuestras palabras. La Biblia nos enseña que todos ofendemos. Es más, dice que si alguno dice que no ofende en palabra, dice que este es varón perfecto. Y si alguno hay aquí perfecto, ya se puede ir, porque no necesita nada. Pero la realidad es que todos ofendemos, y todos ofendemos de palabra. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Ni puedo pretender que tú lo seas, ni puedo exigirte que tú lo seas. Porque mi única demanda delante de Dios no es exigirte nada que no sea amarte. No os debáis nada, sino el amaros los unos a los otros. Y ahí sale toda exigencia. Así que cada uno necesitamos afinarnos delante de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que no tiene nada que ver con nuestra sabiduría, que no tiene nada que ver con nuestro razonamiento, dice que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la vida de sabiduría que Dios nos dice que llevemos. Una conducta pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y ahí podríamos poner de la misma manera que Cristo se comporta con cada uno de nosotros. Porque Dios no nos pide nada que Dios ya no haya hecho con nosotros. Porque la conducta de Cristo con nosotros es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y llena de buenos frutos. La cuarta es la unidad. Lo opuesto de sinergia es la independencia y las divisiones. La independencia es una forma de debilitar el cuerpo. Y ¿sabes? Es una señal de inmadurez. Es una señal de carnalidad. Esa independencia, esa vivir divididos, eso lo que muestra es una inmadurez y una naturaleza carnal en nosotros. Y lo vamos a ver porque Pablo tuvo que reprender a los corintios. Y los tuvo que reprender por esto mismo, por las diferencias de opinión y aún por la diferencia de los gustos y por las preferencias que les dividían.
Y yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. En el capítulo 1 prácticamente dice lo mismo. Pero me gusta esto porque cuando empieza este capítulo 3 dice, ¿acaso Cristo está dividido? Porque si Cristo está en ti y el mismo Cristo está en mí, ¿no puede haber división? O tú, Cristo, piensas de manera diferente a mi Cristo. ¿Qué os parece? No. Cristo no está dividido. Entonces aquí dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y creo que podríamos o deberíamos ser humildes en esta mañana delante de Dios, porque no estamos delante de nadie, sino delante del Señor. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y poder ser humildes y reconocer que quizás no somos todos los espirituales que nosotros pensamos que somos. Creo que sería bueno que pudiera pasar el algodón por nuestra vida y ser humildes y reconocer y decir, Señor, yo me pensaba que era muy espiritual, pero quizás hoy me tengas que dar un tirón de orejas. Porque Pablo tenía la libertad a la iglesia de Corintios, y a mí me gustaría que la iglesia de Ibi pudiéramos tener esa disposición a aceptar aquello que Cristo quiera decirnos a través de su Espíritu Santo. Y aquí Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le da un tirón de oreja y dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Está marcando un carácter que muestra inmadurez y carnalidad. Y ahora es el momento de mirar hacia adentro nosotros. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, ni aun ahora podéis. Repito, esto es la repetición de la introducción al capítulo 1, que si queréis lo leéis. Porque todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como la demás gente? Cada uno que se responda. Pero es una pregunta que queda en el aire de parte de Dios. ¿No es cierto, José, que si eres carnal y andas como la demás gente porque tienes celos y contiendas en ti? Es una buena pregunta que tenemos que responder nosotros, para poder tener una realidad de saber qué estatura tenemos. Si somos niños, si somos maduros y si somos espirituales. Porque esto no se trata de diplomaturas, se trata de fruto en el Espíritu. Porque por sus frutos los conoceréis. La unidad nos ayuda a reflejar mejor el amor de Dios. Cuando los cristianos están divididos, el mundo lo ve. Y cuando el mundo lo ve, ve una mala imagen del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Puede pasar que si atas a dos perros de las colas, te creas que están unidos, pero van a empezar a darse bocados. ¿Por qué? Porque no hay armonía. La armonía se refiere a estar de acuerdo. La armonía se refiere a confraternizar. La armonía quiere decir mostrar amistad cristiana, caminar en unidad, vivir en paz con los demás. Así es como Dios espera que se relacionen sus hijos en la iglesia. Que le adoren juntos, pero que convivan en armonía. Mira, nuestra adoración a Dios queda sin sentido cuando mi armonía contigo está rota. Y Jesús lo dijo de una manera que la conocemos, y seguro ahora cuando lo digo,
Y Jesús, en medio de esos conflictos, porque eran 12, pero pues eso, Santiago, con Juan, con Pedro, y había las mismas cosas que están en medio de nosotros. Sin embargo, Jesús llega a un momento que dice, mira, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, y en ese momento te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ponte a bien con tu hermano, porque esta es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es dar mucho o dar poco, no es servir mucho o servir poco. La verdadera adoración es que mi relación contigo sea unánime y en unidad en el Espíritu. Esa es la unidad que habla el Señor. Y esa es la armonía. Una orquesta sincronizada, donde cada instrumento está afinado y coordinado con los demás, produce la música que regocija al cielo. Así que en esta mañana necesitamos afinarnos delante de Dios, sometiéndonos a la partitura de las Escrituras, porque Él es el músico y Él es el que creó la partitura, y nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicarla a nuestra vida, para que en el cielo produzcamos un olor fragante y una música agradable al que se lo merece. Juntos en armonía es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Puede ser que echemos de menos la bendición de Dios y no nos hayamos dado cuenta que es que quizás no estamos viviendo juntos y en armonía, porque la promesa es esa. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. La unidad es costosa, hermanos. No te voy a decir que sea fácil. No es nada fácil. Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en algo. Es costosa, hermano. Lo es. Es sacrificial. Lo es. Pero al final sale más beneficiosa que las discusiones. Lo he dicho antes, pero quiero que lo leáis para que veáis que no me lo inventé. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú lees esto y dices, muy posible que hoy podamos interiorizar esto y decir, es tan importante la unidad. Es tan importante que yo me esfuerce en quitar divisiones, contiendas que me separan del cuerpo, de algún miembro del cuerpo, porque si no lo hago, difícilmente creerán a través de mí que tú me enviaste. Y por último, la bendición. ¿A qué hemos sido llamados? A vivir dignamente, pero hemos sido llamados a bendecirnos los unos a los otros. Bendecid y no maldigáis. Yo quisiera terminar en la que hoy pudiéramos decidir bendecirnos unos a otros, a rechazar cualquier maldición que se nos haya escapado por ignorancia, por enfado, por ira. Algún pensamiento que haya podido albergarse en mi mente y que mi lengua haya salido que no exprese una bendición hacia tu persona. O que no manifieste una bendición hacia tu esposa, o hacia tu esposo, o hacia tus hijos, o hacia tus hermanos. Este es el costo que vamos a tener que sacrificar en esta mañana si queremos obedecer al Señor. Que pudiéramos bendecirnos en esta mañana.
¿Cuántos de aquí saben que son real sacerdocio santo? A ver, yo no escucho, yo como Sandra. Uy, qué poco. ¿Cuántos de aquí saben que son real sacerdocio santo? ¿Sabéis cuál es la función de un sacerdote? Bendecirnos por la autoridad que Dios nos ha dado. Esa es la función de un sacerdote. Los sacerdotes, entre otros buenos servicios que tenían que desempeñar, reciben de Dios un mandamiento solemne, el de bendecir al pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando el pueblo hace esta declaración hacia su hermano, hacia su esposa, hacia su esposo, hacia sus hijos, una declaración de bendición incondicional, no en cuanto a lo que haya hecho o haya dejado de hacer, no aunque sea un hijo que es bueno, perfecto, no, aunque no lo sea, estamos llamados a bendecirnos. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Por eso yo quisiera terminar invitándoos que os pusierais en pie ahí donde estáis. Quiero que os pongáis de dos en dos. De dos en dos. Buscaros. Buscaros. Muy bien. Los esposos que busquen a sus esposas, sus hijos. Voltéate hacia que tienes y pon tus manos sobre esa persona. Poneros las manos unos sobre otros. Y cierra tus ojos. Yo te voy a dirigir la oración. Y lo vais a decir en común. Desde la certeza de que el Señor, cuando invoquéis y declaréis esto, Dios bendecirá. Dile a la persona, y la persona le dice a la otra persona: Jehová te bendiga y te guarde. Declaro la protección de Dios sobre tu vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Proclamo y declaro la gracia de Dios sobre tu vida. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Proclamo y declaro la paz de Dios sobre tu vida. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Daros un beso, abrazaros, lo que queráis, pero en amor. El grupo de alabanza, por favor, tenemos que terminar con una fiesta, con algo precioso, porque el Señor está aquí. Y que luchemos por mantener esa sinergia
que detectemos aquellas cosas que nos están carentes, que el diablo ha venido a robarnos, sea la unidad, sea la falta de obediencia al llamado, sea la necesidad de confesar, sea la necesidad de bendecirnos. Pero el Espíritu Santo, estoy seguro que te habrá mostrado. Desecha esa parte, aplícala para que la gloria de Dios sea manifestada con poder y la iglesia pueda tener esa sinergia poderosa para que el mundo crea. Dios os bendiga. Amén. Damos a nuestro Dios porque el pastor está aquí con nosotros.